First, we will introduce new restrictions in the most affected areas, specifically those parts of London, the South East and the East of England, which are currently in Tier 3. El 20 de diciembre, el Reino Unido realizó un anuncio que quería preguntarnos cómo se está manejando la pandemia en otros países. Después de cerrar sus fronteras a causa de la nueva cepa de SARS-CoV-2, cientos de personas y productos quedaron atascados en fronteras y aeropuertos. Así, queda la pregunta de cómo han enfrentado otros países a la pandemia en comparación a México. Entre Europa y América del Norte, cada uno con medidas restrictivas y a la espera de una vacuna, 4 mexicanas viven una situación diferente a la que se tiene en México. Los casos diarios de contagios confirmados por COVID-19 han aumentado en Reino Unido y Alemania en el último mes, mientras que México, Suiza, España y Canadá le siguen con menos de 13,000 casos diarios reportados. Elda Zamora, maestra en Ciencia y Tecnología en Alimentos por la UAC, vive en Alemania con su esposo y su hija. Quedaron momentáneamente atrapados en el aeropuerto de Konrad Adenauer de Colonia, un día después de que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el confinamiento en Londres y regiones de Inglaterra. Conscientes de no tener una fecha para su posible regreso a Alemania, Elda y su familia arribaron al aeropuerto de Manchester. Para ella las medidas en los aeropuertos han sido diferentes en el continente europeo. Creo que son un poquito más exagerados en México. Por ejemplo, te toman la temperatura y sí te hacen llenar el formato anuncios que te están recordando, toma tu distancia, usa el cubrebocas y lávate las manos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues sí, me sorprendió mucho de México, que yo creo que sí es todavía hasta más, te digo, más exigente o más, cuidadoso que Europa. Pues en mi opinión, el doctor Gatell es un expertazo, lo ha manejado muy, muy bien. Es una situación muy, muy difícil, muy crítica, y él ha sido muy, muy claro, muy paciente, muy consecuente. Yo me esperaba algo mucho más crítico, una situación mucho peor, ¿no? En México. Y lo que yo he visto ha estado bien. Al otro lado del Océano Atlántico, la doctora Carla Rodríguez, residente en la provincia de Alberta, Canadá, señala los problemas que tienen en su región y deja ver la experiencia que adquirió México con otras pandemias a comparación de Canadá. Aquí en Canadá la forma en la que se hizo fue por provincias. No fue como en México como el doctor Gatell, que se empezó todo como a nivel nacional. Uh-huh. Fue aquí de cada provincia haga sus decisiones. Yo creo que no se manejó bien. Se nos dijo que teníamos capacidad hospitalaria para más y resulta que el gran problema fue que nunca se contrató personal. Y básicamente te estoy diciendo que el gobierno no hizo nada. Para mí, esa es mi impresión, que todas las decisiones han sido tomadas a nivel político y que no se ha tomado en cuenta a los expertos de salud. En otra parte del continente europeo, a más de 500 kilómetros de distancia de Bonn, Colonia, Suiza ha registrado arriba de 4,000 casos confirmados en un día. Fernanda García Lemos, estudiante de maestría en la Universidad de Berna, llegó a Suiza el 1 de septiembre. Era más fácil que me diera COVID aquí que me diera COVID en México. Okay. Por los números, ¿no? Y por la cantidad de habitantes. Y porque aquí las medidas ya estaban un poco más relajadas. De hecho, como al 9º día donde yo estaba en aislamiento, las autoridades sacaron a México de país de riesgo. Definitivamente es algo que a mí me daba seguridad, como el tener diario incluso si fuera pequeño, ¿no? O sea, o tener como esta figura diciendo de cómo vamos, incluso para las críticas. Por su parte, en otro país europeo con restricciones y cifras en aumento, Mariana Martínez, quien estudia un posgrado en Madrid, relata las medidas tomadas en la capital española. Mariana fue entrevistada el 13 de diciembre. Tienen boletines informativos. Ajá. Cuando dan lo de las medidas de sanidad y de restricción y todo esto, igual te informan, creo que el boletín sale cada semana o cada 15 días. En España no existe una figura como López-Gatell, que sale todas las mañanas o todas las noches a decir, va así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, gubernamental, que te esté informando, solamente lo informan mediante Twitter. Uh-huh. Y a partir de ahí los noticieros lo replican.
Pero, ¿cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de residentes en otros países? Realmente en una crisis así, a los que se golpea más fuerte es a los que están ya en una situación de más desventaja, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido México tiene que ser bien cuidadoso y la gente cuidarse muchísimo, eso sí está en sus manos y sí tomarlo muy en serio. En México hace falta medidas más estrictas y medidas que se cumplan. Yo he visto que se está haciendo lo mejor, o sea, se está haciendo mucho trabajo con lo que se tiene, ¿no? Con un sistema que sabemos cómo estaban los hospitales hace unos años. O sea, no podemos olvidar el estado de los hospitales y todo. A veces caemos en ciertas idealizaciones y nos olvidamos que seguimos siendo humanos, como que se dio por sentado de lo vamos a poder superar, no pasa nada, todo bien, todo tranquilo, no van a subir los casos. Y yo creo que ese fue como uno de los errores más grandes que tuvo no solo Suiza, sino Europa en general.